Ya viste el mensaje, quizá ya te perdonaste porque te pusiste en esa circunstancia consciente o inconscientemente, pero quizás sigue habiendo juicio. Juicio hacia el mensajero o hacia esa otra persona con la que tuviste esa experiencia que quizá aún duele el día de hoy. Bienvenida al último episodio de la serie El arte del perdón. Ya hablamos sobre las 5 trampas del perdón, el perdonarte a ti misma, el verte a través del otro, pero la verdad es que cuando hubo algún evento en el que alguien hizo o no hizo, dijo o no dijo eso que te hubiera gustado o no te hubiera gustado que sucediera, o cómo te hubiera gustado que sucediera, puede ser que todavía esté faltando algo para que te liberes por completo de esa experiencia, para soltar esas emociones hacia esa otra persona, si es que ya trabajaste todo lo que vimos en los episodios pasados. Y es que como ya vimos, no es que haya algo que perdonar, pero sí hay una reflexión que quizá quede pendiente todavía. Y esa reflexión tiene mucho que ver con desde dónde, desde qué perspectiva observas eso que sucedió. Porque cada vez que te acuerdas o que la revives, cuando la recuerdas o incluso cuando la platicas, la estás viendo desde una perspectiva muy cerquita porque es tu circunstancia, tu situación que tú experimentaste. Y pues no alcanzas a ver todo el mapa completo y además también sumándole el dolor que quizás se siente o esa incomodidad. Así que hoy quiero hablarte de ese instante que sucede cuando te das la oportunidad de alejarte un poco y ver la historia de un poco más lejos, de ver la historia completa, de ver la circunstancia desde una perspectiva más amplia. Porque es ahí donde la vida deja de dividirse entre culpables e inocentes, entre división y separación, y más bien se vuelve una historia de seres, de almas, que están jugando unos papeles, como ya vimos, honrando unos contratos, aprendiendo, creciendo y siendo humanos. Y sobre todo, volviendo a ellos, recordando quiénes verdaderamente son. Hoy quiero platicarte algo que viví hace varios años. No fue este gran hecho contundente, sino todo lo contrario. Fue algo súper cotidiano, pero me cambió por completo la forma de ver el perdón, o más bien cómo ver a ese otro personaje de esa experiencia que quizá dolió o incomodó muchísimo. Había alguien en mi vida que yo sentía que me estaba lastimando mucho, y no es que fuera algo contundente, sino más bien era algo muy cotidiano, algo mucho más sutil. Fueron estas pequeñas acciones que se fueron repitiendo muchísimas veces. Y durante mucho tiempo quise perdonarla. Hice, según yo, todo lo que se debía de hacer: escribir cartas, ejercicios, repetir frases de liberación, te perdono, te suelto, te dejo ir. Pero muy en el fondo yo seguía sintiendo que algo todavía dolía, o más bien que todavía me tenía ahí enganchada y volviendo a revivir el dolor cada que me acordaba, y no estaba nada padre. Y un día, sin buscarlo, se me dio la oportunidad de escuchar su historia, de escuchar cómo creció, cómo fue su infancia, cómo eran sus papás, sus miedos, cómo vivía en su casa de chiquita y la forma en que aprendió a sobrevivir. Y mientras la escuchaba, algo dentro de mí se hizo como un switch, como este aha moment. Fue más bien como la palabra integración, me encanta. Fue como integrarlo de verdad, no nada más con la mente, no nada más con información, sino más bien algo dentro de mí cambió. En ese momento entendí, no con la mente, sino comprendí con el corazón, que si yo hubiera estado en su circunstancia, con esos aprendizajes, con esa forma de sobrevivir, muy probablemente no, seguramente hubiera actuado de la misma forma. Si hubiera tenido esos papás, esas heridas, esas creencias, todo lo que suma por lo que nosotros creemos que decidimos, pero más bien es todo este bagaje el que hace que hagamos o no hagamos y cómo nos comportamos hoy en día. Y este cambio no fue como justificarle o como algo muy mental, sino más bien fue integrarlo de verdad, de forma que fue una comprensión y más bien una compasión. Y a partir de ese momento lo vi todo muy diferente y ya no hubo ni siquiera pensar en perdonarla o nada de eso, todo se disolvió. No es que se haya olvidado, se haya más bien es disolverse, porque deja de tener sentido la historia que me estaba contando. Porque ya no había juicio ni ofensa, sino más bien una comprensión muy, muy, muy profunda. Porque cuando comprendemos de verdad, el juicio pierde completa fuerza.
Entra como de verdad en ponernos en el zapato de los otros, pero a veces caemos en la trampa de ponernos en los zapatos con nuestra historia, nuestra infancia, nuestras experiencias, nuestra forma en que hemos aprendido a sobrevivir, y eso no es realmente ponernos en el zapato del otro, sino más bien es visualizarnos con toda esa historia, ese bagaje que esa persona trae, porque realmente eso es lo que hace que nos portemos y que hagamos y que digamos lo que hacemos hoy en día. Y entonces el perdón deja de ser una necesidad. De hecho, ya ni siquiera entra en la jugada el perdonar a alguien. Desde el amor no necesitas perdonar a alguien porque comprendes, pero es realmente integrarlo, y hasta que no lo vives y de verdad hay un switch dentro de ti, es que esa necesidad de perdonar desaparece. Puede tomar tiempo, pero creo que también es bien necesario hacer todo lo que hemos venido trabajando en los otros episodios. No creo que haya algún orden en específico, pero todos son parte de un proceso muy profundo, y creo que los 4 episodios hablan de estos puntos súper necesarios para de verdad liberarte desde lo más profundo de tu corazón. Y algo bien importante, porque comprender no significa estar de acuerdo, no significa permitir abusos, no significa negar lo que sucedió, sino más bien comprender significa mirar con los ojos del alma y no con los ojos del ego, con los ojos desde la separación, desde es mi contrincante, mi enemigo, la persona que me hizo algo. Porque al final del día todos estamos aquí intentando transitar esta vida de humanos, y todos actuamos desde el nivel de conciencia que tenemos. Y no porque te pongas más arriba o más abajo, cada uno tenemos nuestros propios tiempos, nuestro propio ritmo y nuestro propio camino. Actuamos también desde nuestra luz y sombra que hemos logrado asimilar y abrazar. Porque cuando te das cuenta de eso, te das cuenta que tú también estás en este camino, que tú haces lo mismo. Actúas desde el nivel de conciencia que tienes, actúas desde las heridas, los papás, las experiencias de niña, la casa en la que viviste, todo lo que aprendiste para sobrevivir. Desde ahí es de donde estás actuando siempre. Además, te puedes dar cuenta que tú también reaccionas, que tú también hieres, que tú también amas desde cómo sabes hacerlo y con las herramientas que tienes en ese momento. Entonces, ahí ya no hay víctima y culpable, ya no hay separación y solamente hay unidad. Desde la unidad no hay un tú y un yo, sino solamente hay un nosotros. 2 almas cruzando su camino para reconocerse y para ver y observar lo que aún faltaba de ver. Y como ya vimos, ese encuentro que quizá dolió o incomodó tanto, era justo lo que necesitabas para voltear a verte. Y como te decía, creo que no hay un orden exacto. Para algunos tomará más tiempo llegar a esta integración de verdad sentir, no nada más decir, que si yo hubiera sido él o ella, hubiera hecho exactamente lo mismo. Y solamente cuando puedes reconocer esto, creo que es cuando puede entrar de verdad esta gratitud por el otro, porque honró el contrato, porque me ayudó a ver algo, una parte de mí, para abrazar, reconocer y aceptar algo en mí, y que si hubiera sido él o ella hubiera hecho exactamente lo mismo. Recordando también que nadie nos hace nada, es justo lo que necesitamos para reconocernos. Pero sí requiere que esa historia que te cuentas de los hechos, porque están 3 historias, la que tú te cuentas, la que la otra persona se cuenta y la que en verdad sucedió, porque las otras 2 historias son desde diferentes perspectivas con diferentes bagajes. Entonces, cuando aprendes a reconocer esa historia que te cuentas de los hechos desde esta perspectiva mucho más amplia, podríamos decir como desde mucho más arriba, es entonces cuando puedes integrar esto, para realmente no tomártelo personal y dejar de juzgar a ese mensajero, a esa otra persona. Y ahora en este momento me gustaría hacer un ejercicio para liberar por completo y de verdad integrar esa parte de que si tú hubieras sido él o ella, hubieras hecho lo mismo. Te invito a cerrar tus ojos si puedes, si no vas manejando, y a tomar una respiración profunda. Inhala y exhala por nariz. Y siente tu corazón. Lleva tu atención a él. Ayuda mucho si pones tus manos en el centro de tu pecho para llevar tu atención ahí. Inhala y exhala. Y visualiza a esa persona, a esa situación o incluso a ti misma en el pasado, que todavía te cuesta mirar sin sentir el dolor o esa incomodidad.
No intentes nada, solo observa. Imagina que puedes ver la historia completa, no solamente ese momentito, sino todo lo que la llevó hasta ahí o lo llevó hasta ahí, a actuar de esa forma, a decir lo que dijo, a hacer lo que hizo. Su infancia, sus miedos, todo lo que tuvo que contarse para seguir adelante, para sobrevivir. Esas creencias. Y permite que tu mirada hacia él o ella se ablande. Puedes repetir en silencio: si hubiera vivido tu historia, habría hecho exactamente lo mismo. Así como tú estás aprendiendo algo ahora que viviste esta experiencia con esa persona, permítele ser. Permítele actuar, decir y hacer. Todos tenemos este derecho a ser. Respeta y honra tus tiempos, porque solo así podrás respetar y honrar sus tiempos. Y siente lo que ocurre en tu cuerpo cuando sueltas, cuando de verdad integras el que tú hubieras hecho exactamente lo mismo de haber vivido su historia. Quizás sientes como esa parte tensa que estaba al recordar la situación se relaja. Puede ser que aparezca un nudo en la garganta con esta compasión que llega. O quizás simplemente silencio. Lo que sea que aparezca o no aparezca, todo está bien. Y ahora imagina que le dices: te libero y me libero. Comprendo lo que fue y desde el amor y la compasión dejo de sostenerlo. Inhala profundo y al exhalar siente cómo esa historia se disuelve en luz. No necesitas perdonar ni hacer nada, solo recordar el amor que ya eres. Y cómo desde este amor puedes observar completamente diferente esta situación. Inhala profundo y exhala, liberando esa historia, convirtiéndola en sabiduría. El perdón en realidad no es un acto, sino más bien es un estado del alma. No es decir te perdono, sino más bien es integrar todo esto y entrar en comprensión y compasión. Es de verdad integrar que cuando tú cambias la mirada, todo cambia también. Porque además eso que llamamos ofensa era solamente una escena dentro de un guión muchísimo más grande. Y esto solamente llega cuando nos alejamos y vemos todo desde una mucho más amplia perspectiva. Porque cuando terminas de ver la película completa, cuando ves ese guión completo, ya no puedes odiar o juzgar a ese personaje, porque entiendes su historia. Y así sucede en la vida, a veces somos la que hiere y a veces somos la herida. Y en ambas ocasiones, la vida nos invita a regresar al amor, a recordar quién verdaderamente somos, a mirar mucho más allá del personaje y a ver el alma. Y cuando llegas a ese punto, ya el perdón sobra y más bien llega la gratitud. Agradecerle por lo que te mostró de ti, agradecerle por lo que te despertó y por haberte acompañado a recordar que eres mucho más grande que cualquier historia. Así que como conclusión, si hubieras sido esa persona con su historia, hubieras hecho exactamente lo mismo. Esta frase resume el cierre de este camino del arte del perdón, en donde quizá el perdón comienza con dolor cuando lo vemos desde la separación, pero termina en la compasión.
Y en ese punto descubres que nunca hubo culpa. Solo aprendizaje, solo almas encontrándose y reconociéndose y aprendiendo a amar. Gracias por acompañarme en esta serie, por reconocer tu historia y abrir tu corazón. Y llévate contigo esta certeza que cuando hay comprensión y compasión, el perdón se vuelve completamente innecesario, porque tú ya estás en paz. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí y te veo en el próximo episodio.